Buen día, mi nombre es Paula Becerra, vamos a hablar hoy de insuficiencia cardíaca avanzada. Bien, la insuficiencia cardíaca avanzada o insuficiencia cardíaca en estadio D se define como el cuadro clínico que se caracteriza por la presencia de cardiopatía estructural avanzada y síntomas de insuficiencia cardíaca en clase funcional 3-4, a pesar de un tratamiento médico completo. Tengamos en cuenta así que antes de considerar a nuestro paciente refractario al tratamiento, es fundamental que descartemos otras situaciones que le puedan estar causando este deterioro de la clase funcional o internaciones frecuentes. ¿Qué cosas podrían ser? Que esté cumpliendo el tratamiento médico, o sea, farmacológico, pero no las medidas higiénico-dietéticas, que tenga mala adherencia al tratamiento, que haya tenido un nuevo evento coronario, por ejemplo, que esté teniendo alguna arritmia nueva, supraventricular o ventricular subintrante, que esté con alguna infección, que tenga una embolia pulmonar nueva, que esté utilizando drogas inotrópicas negativas como el diazem o verapamilo, o que esté abusando de drogas o alcohol. Respecto de la epidemiología, ¿sí? Los pacientes con INSEE avanzada son aproximadamente el 10% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y se cree que este número va a aumentar, ¿sí? El número de pacientes que llegan a INSEE avanzada, ¿por qué? Por el aumento de la expectativa de vida y también por los avances del tratamiento en la insuficiencia cardíaca que llevan a que estos pacientes vivan más tiempo, ¿sí? Estos pacientes tienen hospitalizaciones frecuentes, más del 60% tienen una hospitalización al menos al año, y hay un aumento, esto genera un aumento de los gastos en salud, ¿sí? Ya que la refractariedad del tratamiento implica incorporar otras intervenciones especiales, ¿sí? Inotrópicos, a veces asistencia circulatoria, otras veces trasplante o opciones quirúrgicas, ¿sí? Que esto aumenta los gastos en salud. Y estos pacientes tienen una alta mortalidad que es mayor a 35% al año. Respecto al pronóstico, como que decíamos que es mayor al 35% al año, ¿sí? ¿Cuáles son los marcadores de mal pronóstico? Serían marcadores mal pronóstico, reinternaciones mayor a 2 al año, necesidad de aumentar las dosis de diurético, disfunción de órganos, falla renal moderada grave, desnutrición, arritmias complejas o choque de CDI si presenta, necesidad de inotrópicos endovenosos, test de la caminata de 6 minutos menor a 300 metros, mayor a 2 visitas a la guardia, en los últimos 6 meses, visitas no programadas, síntomas persistentes, clase funcional 3-4, hipertensión pulmonar secundaria o empeoramiento de la función del BD, hiponatremia, intolerancia a beta bloqueantes e imposibilidad de terapia de resincronización o falta de respuesta a la. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decir que un paciente tiene ICE avanzada? Entonces, tiene que tener todos estos, ¿sí? Esto es de la guías nuevas de ICE de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021. Tiene que tener síntomas severos y persistentes de falla cardíaca en clase funcional 3 o 4, disfunción cardíaca severa, con al menos uno de los siguientes, FEI menor a 30, fallo de BD, enfermedades valvulares severas que no sean operables, enfermedades congénitas severas que tampoco sean operables, o un BNP o proBNP que esté persistentemente elevado, ¿sí? Y disfunción diastólica severa o anomalías estructurales, ¿sí? Bien. Después también tiene que tener episodios de congestión pulmonar o sistémica que requieran dosis altas de diuréticos endovenosos, o episodios de bajo gasto también que requieran vasoactivos inotrópicos, ¿sí? Mayor a una visita o hospitalización en los últimos 12 meses, y severa disminución de la capacidad del ejercicio. Bien, a estos pacientes se los clasifica, ¿sí? A los pacientes con ICE avanzada,
La ESC los clasifica en 7 perfiles, ¿sí? Perfiles de Intermax. Que estos perfiles son importantes porque en base a ellos después plantea más bien el tratamiento y cómo seguirlos, ¿sí? Los perfiles son, el perfil 1 es el paciente que está con una hipotensión, ¿sí? Pese a los inotrópicos, que tiene signos de hipoperfusión, ¿sí? Con la lactacidosis. Este es el paciente que está en shock cardiogénico. El perfil 2 es el de deterioro progresivo, ¿sí? Que son pacientes que la función sigue disminuyendo pese al uso de soporte inotrópico, ¿sí? Y empiezan a deteriorar la función renal, su perfil nutricional, ¿sí? Y que no se les puede ajustar el balance negativo, ¿sí? O sea, este paciente está con inotrópicos, pero todavía no termina de mejorar. Ese es el de deterioro progresivo. Y el perfil número 3 es el que está dependiente de inotrópicos, ¿sí? El paciente logra una presión estable, logra o sea, revertir la falla de órganos, pero todo dependiente de inotrópicos. Cuando vuelve a sacar inotrópico, vuelve a deteriorarse, ¿sí? Estos son los perfiles de Intermax 1 a 3, que son pacientes que son los más, obviamente los que están más graves y que están internados. Perfil 4 ya son pacientes más del ambulatorio, que es el que se llama paciente viajero frecuente, le llaman, ¿sí? Que son pacientes que requieren altas dosis de diuréticos, que tienen visitas recurrentes a la guardia o internaciones, ¿sí? El paciente que con mucho congestión, ¿sí? No hipoperfusión, pero que todo el tiempo está requiriendo nuevas reinternaciones para mejorar. El perfil número 5 es el housebound, que es confinado en casa, que es el paciente que no es que tiene tantas internaciones, pero que la verdad que está tan limitada su actividad que se encuentra muy recluido en su hogar, ¿sí? Porque no, está muy limitado para hacer cualquier tipo de actividad. El paciente 6, el perfil 6, es un paciente, ¿sí? Que tiene sobrecarga, ¿sí? Que está cómodo en el reposo, pero cuando hace alguna actividad de su día a día, ya también está muy limitado en el esfuerzo. Y el 7 es, vamos a decir que es como que el que mejor está, por así decirlo, que puede... no tiene internaciones recientes, ¿sí? Y puede vivir, pero con limitaciones al esfuerzo también. Bueno, esos serían los 7 perfiles. Entonces, del 1 al 3 son los que están más graves, que están internados, y del 4 al 7 son pacientes que son los que se manejan más bien ambulatorio, ¿no? Bueno. Vamos a empezar hablando del tratamiento de ISA avanzada para pacientes de perfiles 4 a 7, ¿sí? Desde el viajero frecuente, el confinado en casa, y los otros 2 perfiles que son los pacientes que pueden hacer algunas pequeñas actividades, pero que tienen mucha limitación para su vida diaria, para cualquier tipo de ejercicio, tienen limitación. Bueno, este es un cuadrito que está basado en las guías de tratamiento de IC de la ESC del 2021, ¿sí? Es como un pequeño repaso. El paciente con insuficiencia cardíaca con FEI deteriorada, las indicaciones clase 1 es que tenga un IECA o un ARNI, ¿sí? Beta bloqueante, antagonista de los receptores de mineralocorticoides, glifosinas y diuréticos de ASA en caso de que tengan un patrón más bien congestivo, ¿sí? Esto todo es clase 1. Si el paciente, después de este tratamiento completo, persiste con FEI menor o igual a 35 y con QRS menor a 130 milisegundos y son adecuados, es decir, tiene esperanza de vida mayor a 1 año, tendría indicación de CDI, ¿sí? Si su deterioro de la FEI es de causa isquémica, esto es de clase 1, y si es de causa no isquémica, es de clase 2A. El paciente, por su parte, que tiene FEI menor o igual a 35 con QRS mayor o igual a 130 en ritmo inusual y adecuado, es decir, esto mismo que decíamos, con expectativa de vida mayor a 1 año, ¿sí? Y con persistencia de síntomas, tendría indicación de resincro más CDI.
con clase 1 de indicación si es el QRS mayor a 150 y clase 2A si es entre 130 y 140. Y el paciente que después del tratamiento evoluciona con una mejoría de la FEI o sin indicación de esta colocación de dispositivos, no sé, o sea, no se colocaría ninguno, pero sí, luego de todo este tratamiento, en cualquiera de los 3 casos, el paciente persiste con síntomas de IC avanzada, en ese caso vamos a considerar otras terapéuticas. ¿Cuáles son las otras terapéuticas? Estas otras terapéuticas farmacológicas son para pacientes que son refractarios al tratamiento, ¿sí? Y obviamente son medicaciones que no tienen menor nivel de evidencia a su indicación, ¿sí? Son pacientes que estamos dándole todo lo que tenemos con el fin de mejorarlo porque persisten sintomáticos pese a todo el tratamiento completo, ¿no? Bueno, estas medicaciones otras medicaciones que se pueden usar son ivabradina, es una indicación clase 2A a nivel de evidencia B, ¿sí? Esta medicación inhibe los canales IF a nivel del nodo sinusal y está indicado en pacientes que persisten sintomáticos y se encuentran en ritmo sinusal con FEI menor de 35 y con frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto en reposo, pese al tratamiento completo, incluyendo el beta bloqueante o los que no toleran el NIT. Esta medicación disminuiría el riesgo de hospitalización por IC y muerte cardiovascular en estos casos. Otra medicación para tener en cuenta es el vericiguat, que es una indicación clase 2B, nivel de evidencia B, ¿sí? Es un estimulador oral de la guanilato ciclasa soluble, y se puede considerar para pacientes sintomáticos pese al tratamiento completo, con el fin de disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular. La medicación, que esta sí la conocemos muy bien, es la digoxina, que es una indicación clase 2B, nivel de evidencia B. Esta inhibe la subunidad alfa de la bomba sodio-potasio tepeasa de la membrana celular del miocardio, ¿sí? Esto promueve el intercambio sodio-calcio con aumento de la concentración del calcio intracelular, lo cual tiene un efecto inotrópico positivo, ¿sí? A su vez tiene un efecto parasimpático, principalmente a nivel del nodo B, que le da su efecto antiarrítmico. En los pacientes con FEI reducida, la digoxina mejora la fracción de eyección y reduce la presión del capilar pulmonar. Esto ayuda a disminuir las internaciones. Su uso es NFA, más conocido, pero para pacientes con IC avanzada, que ya son refractarios a todo, incluso podría considerarse su uso en ritmo sinusal. Bien, y por último, los inotrópicos ambulatorios, ¿sí? Podrían utilizarse como una terapia paliativa para el alivio de síntomas en pacientes sin posibilidad de otras terapias avanzadas, como trasplante o asistencia ventricular, y pueden usarse de manera intermitente o mediante infusión continua. De manera intermitente sería, vieron los pacientes que, por ejemplo, cada cierto tiempo ingresan a internación, se hacen pulso de levosimendan y después se van de alta. Y hay otras versiones en las cuales se le coloca una bomba de infusión continua, pero la verdad que esto es muy infrecuente y se dan muy escasas situaciones, ¿sí? No, de hecho, las guías lo mencionan así como que puede ser, pero la verdad que ni siquiera hay un tipo de indicación a qué pacientes ni nada, es algo muy limitado. Esto mejoraría la clase funcional y la calidad de vida a estos pacientes. Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Vamos a hablar de los pacientes que están en Intermax 1 a 3, ¿sí? Son los pacientes que están internados. Recordemos que el 1 era el paciente en shock cardiogénico, el 2 era el paciente de deterioro progresivo pese al inotrópico, y el 3 era el que estaba estable dependiente de inotrópicos. Estos son pacientes en internación. Bien, en este cuadro también es de la guía de insuficiencia cardíaca de la ESC, ¿sí? Lo dejé como un breve resumen de qué hacer con un paciente en IC aguda, ¿sí? Estos pacientes siempre van a estar con congestión, pero lo que nosotros tenemos que descartar es si tiene o no hipoperfusión, ¿bien? Si el paciente no tiene hipoperfusión, ¿sí? La primera indicación es darle diuréticos de ASA, ¿sí? Esto va a ser una indicación clase 1, ¿sí? Ahí evaluamos si mejora la congestión. Si ya mejoró con el tratamiento con diuréticos, vamos a optimizar el tratamiento médico, ¿sí? Y ya este paciente va a ser un paciente que va a estar mejor, que vamos a optimizar su tratamiento para que después se vaya a la casa. Si no mejora la congestión con el uso de diuréticos de ASA, ¿qué se puede hacer? Aumentar la dosis de diuréticos de ASA
que eso sería clase 1, y o combinar otros diuréticos, que eso es clase 2A, ¿sí? Cuando el paciente vemos cómo evoluciona. Si evoluciona con resistencia a diuréticos o insuficiencia renal severa, ¿sí? Y está muy congestivo, la indicación sería terapia de reemplazo renal, es una indicación clase 2A. O, bueno, siempre ellos te dicen que evaluar cuidados paliativos si es un paciente que ya ves que no tiene expectativa. Por otro lado, si el paciente con ICE aguda, además de congestión, cursa con hipoperfusión, la indicación es que demos diuréticos de ASA, esta es una indicación clase 1, y considerar inotrópicos, ¿sí? Depende cómo lo vemos al paciente y cómo va respondiendo. Esto lo vemos clínicamente o también con ayuda de un eco. Vemos, después de darle este tratamiento, cómo evoluciona, ¿sí? Se mejoró la congestión y la perfusión, vamos a optimizar su tratamiento médico, y si no mejora la congestión y la perfusión, considerar vasopresores, ¿sí? Si el paciente está persistentemente hipotenso. Esto es clase 2B, y el indicado, la primera opción es noradrenalina. Respecto de inotrópicos, la verdad es que no hace referencia particularmente de que elija uno, se puede usar milrinona, dobutamina, levosimendan no especifica mucho la guía. Bien, en un paciente con hipoperfusión persistente, ¿sí?, de órganos, vemos si tiene, vemos si tiene hipoperfusión persistente. Si no la tiene, mejora, optimizamos el tratamiento médico, y si sí la tiene, ¿sí?, es un paciente que está para considerar asistencia ventricular, ¿sí? Esto es una clase 2A. Y o terapia de reemplazo renal, ¿sí?, con clase 2A, o evaluar cuidados paliativos. Todo depende de lo que vayamos viendo en el paciente, ¿sí? Bien. Eso sería como el tratamiento médico de insuficiencia cardíaca, tanto por ambulatorio como el agudo que está en la internada, ¿sí? Ahora vamos a hablar del tratamiento específico para insuficiencia cardíaca avanzada. Vamos a empezar a hablar de lo que es el soporte circulatorio mecánico, ¿sí?, y los dispositivos de asistencia ventricular. Estos son dispositivos que son diseñados para tratar cuadros de hipoperfusión crítica de los órganos a causa de falla cardíaca, ¿sí? Tienen indicaciones precisas según los perfiles de Intermax, y existen de diversos tipos. Se clasifican según su duración, los que pueden dar un soporte a corto plazo, sí, que se pueden usar por un tiempo limitado, desde unos pocos días a varias semanas, y los que pueden brindar soporte a largo plazo, que pueden usarse durante meses o incluso años, ¿sí? ¿Cómo es el tipo de indicación de la asistencia ventricular? La asistencia ventricular, ¿sí?, puede ser como puente a la decisión, ¿sí?, que esos serían los casos, por ejemplo, un paciente en shock cardiogénico, ¿sí?, que no responde ya al tratamiento con inotrópicos, con vasopresores, con infusiones de diuréticos o terapia de reemplazo renal, no está respondiendo, se puede plantear el uso de asistencia ventricular. Con el fin de, puente a la decisión sería con el fin de ver cómo evoluciona este paciente, ¿sí? Si mejora, si mejora un poco y le vamos a poder proponer un trasplante o no, o si se recupera, ¿sí? Eso sería puente a la decisión, como que vos le pones y ves cómo evoluciona, y después decidís qué podés ofrecer a este paciente, ¿sí? Bien, puente a la candidatura es un paciente también en shock cardiogénico, que le mejorás la perfusión, revertís la hipertensión pulmonar y demás, hasta que se pueda llegar a ser un candidato para trasplante, ¿sí? Este sería puente a candidatura. Puente a trasplante es un paciente, es un puente que se usa la asistencia ventricular para mantener vivo al paciente, ¿sí?, hasta que pueda llegar al trasplante cardíaco. Puente a la recuperación es el paciente que también está en shock cardiogénico, le pones esto, el soporte, hasta que el paciente mejore su función ventricular, ¿sí? Sería puente a la recuperación. Y terapia destino son solamente los dispositivos de asistencia ventricular de larga duración, ¿sí?, para pacientes con ICE avanzada que no son candidatos para trasplante, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien en otros ejemplos. Bueno, ¿qué dispositivos conocemos, sí? Como dispositivo de asistencia ventricular a corto o mediano plazo, contamos con el balón de contrapulsación,
intraaórtico, el Impella, el Tandem Heart, el ECMO, y como dispositivo de asistencia ventricular a largo plazo, el más conocido, hay algunos más, pero el más conocido es el HeartBeat, ¿sí? Acá yo hice a continuación una pequeña reseña más o menos de cada uno para que sepamos cómo son, brevemente cómo funciona, ¿sí? Bien. El más conocido por nosotros es el balón de contrapulsación, ¿sí? Que como sabemos se coloca en la aorta distal al nacimiento de la subclavia izquierda, ¿sí? Y que se va a inflar en diástole, así, lo cual aumenta la presión diastólica, aumenta la presión de perfusión coronaria, aumenta la presión de perfusión sistémica, ¿sí? Y se desinfla en sístole, lo cual disminuye la poscarga y aumenta el gasto cardíaco aproximadamente 1 litro por minuto. Sus contraindicaciones absolutas son la IAO moderada severa, sospecha de disección y aneurisma de aorta abdominal de gran tamaño, porque podría obviamente precipitar a que se rompa cuando estamos colocando. Se coloca de manera percutánea a través de un acceso femoral. El Impella, ¿sí?, es un sistema de flujo axial sobre un catéter, ¿sí?, el cual también tiene un acceso que es percutáneo transfemoral, ¿sí?, llega a la aorta, ¿sí?, y se pasa a través de la válvula aórtica. Y va a tener un flujo de entrada a nivel del VI y lo va a expulsar a nivel de la aorta, ¿sí? Entonces, desprecarga el ventrículo, ¿sí?, proporcionando un flujo que no es pulsátil a la aorta ascendente. Existen muchos tipos de Impella, el Impella 2.5, el Impella 5, etcétera, que lo que modifica es cuánto aumenta el gasto cardíaco, entre 2,5 a 5 litros por minuto, ¿sí? Sus contraindicaciones absolutas serían la estenosis aórtica moderada a severa, la IAO moderada a severa, que tenga CIB o que tenga trombo en el VI, porque obviamente precipitaríamos a que ese trombo migre, ¿sí? Cuando se compararon los perfiles de seguridad del Impella versus el balón, la verdad que no se evidenciaron grandes diferencias. Esto también es como el balón, ¿sí? Esto va conectado a una consola, ¿sí? Lo manejas desde ahí. Otro dispositivo de soporte a corto plazo es el Tandem Heart, ¿sí? El Tandem Heart es una bomba centrífuga que está externa, ¿sí?, va por afuera del cuerpo, se coloca por vía percutánea, transfemoral, ¿sí? Tiene un flujo de entrada que está en una cánula ubicada de manera transeptal, ¿sí?, hay que hacer una punción transeptal, esto obviamente lo hace un hemodinamista especializado, ¿sí? Se coloca una punción transeptal y se pone una cánula a nivel de la aurícula izquierda, ¿sí? Ese es el flujo de entrada. Viene, pasa por la bomba, y luego la sangre oxigenada es enviada por la bomba hacia la arteria femoral, ¿sí? Esto aumenta el gasto cardíaco a un 3,5 a 4,5 litros por minuto, y se puede usar por hasta 14 días. Obviamente, como requiere una colocación tan compleja, ¿sí?, y por equipo especializado, tiene complicaciones como, por ejemplo, taponamiento cardíaco, ¿sí?, o que esto después queda abierto y que requiere una cirugía. El ECMO, o membrana de oxigenación extracorpórea, es un sistema que extrae la sangre no oxigenada del organismo, lo lleva por una cánula, lo conduce a través de un oxigenador y lo devuelve a la circulación sistémica, ¿sí? El oxigenador es un dispositivo intercambiador de gases que oxigena la sangre y le remueve el dióxido de carbono, ¿sí? Y el flujo es mantenido a través de todo ese sistema por una bomba centrífuga de alta velocidad, ¿sí?, y aporta un flujo continuo, no pulsátil, de 3,5 a 4,5 litros por minuto. El sitio de canulación en el ECMO va a depender de lo que nosotros queremos, ¿sí?, de cuál es nuestro objetivo. El ECMO puede ser veno-venoso o veno-arterial, ¿sí? El ECMO veno-venoso, la sangre es extraída desde una vena central y de vuelta al sistema venoso, ¿sí? Esto provee un soporte respiratorio, únicamente, solamente si es veno-venoso, estamos dando soporte ventilatorio, estamos oxigenando la sangre y nada más. Esto se usa para tratar la insuficiencia respiratoria severa con función cardíaca conservada. En cambio, el ECMO veno-arterial, la sangre es extraída del sistema venoso y devuelta al sistema arterial, ¿sí? Es un soporte cardiorrespiratorio y se utiliza en situaciones de shock cardiogénico, ¿sí? Esto es cuando tenemos las dos cosas.
La canulación en este caso puede ser canulación central, en cual la sangre es tomada desde la aurícula derecha y de vuelta a la aorta ascendente, obviamente que esto es una cirugía grande para poder colocarlo, o una canulación periférica, en la cual el flujo sanguíneo se drena desde la femoral o la yugular y de vuelta a la circulación arterial por la carótida, la arteria axilar o femoral. Todo en lo que es ECMO se coloca por cirugía, ¿no? No hay forma de hacerlo percutáneo. Todo esto se hace lo hace un cirujano. Acá hay un pequeño ejemplo de un ECMO venoarterial y venovenoso. Muy esquemático. Acá les puse más o menos para resumir cuáles son los dispositivos de asistencia ventricular de corta duración, que es lo que estuvimos hablando, sus contraindicaciones y las complicaciones que podrían tener, ¿sí? El balón de contrapulsación, lo que decíamos, está contraindicado en disección, aneurisma, en insuficiencia aórtica, puede dar trombocitopenia, disección o ruptura aórtica, embolismo gaseoso. El ECMO está contraindicado en pacientes que recibieron ventilación mecánica mayor a 7 días, puede dar también trombosis, embolismo, dilatación del VI. El Tandem Heart está contraindicado en CIB, ¿sí? En insuficiencia aórtica y en pacientes que tengan contraindicaciones para anticoagulación. Como complicación, migración de la cánula, taponamiento cardíaco, recordemos que este es el que requería una punción transeptal, defecto del septum interauricular. El Impela, contraindicado en trombo del VI, ¿se acuerdan que tomaba sangre del VI y la sacaba hacia la aorta? ¿Sí? Enfermedad valvular aórtica moderada severa, en ACV reciente, y en contraindicados para la anticoagulación. Y sus complicaciones pueden ser hemólisis, migración del dispositivo, insuficiencia aórtica, taponamiento cardíaco. ¿Sí? Y todos están contraindicados en enfermedad arterial periférica severa, en sepsis y en contraindicación para la anticoagulación. Y acá vamos a hablar de el HeartMate, que sería un dispositivo de asistencia a largo plazo, que básicamente tiene un flujo de entrada a nivel de la punta del ventrículo, ¿sí? Del ápex, y lleva la sangre, la bombea con esta bomba de acá, y lleva la sangre a la aorta, ¿sí? Y el paciente puede vivir por muchos meses con este dispositivo, y lleva una consolita más o menos así, y el paciente puede hacer sus actividades diarias. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar de la otra terapéutica, ¿sí? De las terapias de la IC avanzada tenemos las dos grandes terapéuticas, que es el soporte del ventrículo izquierdo y el trasplante, ¿sí? Bueno, el trasplante de corazón es el gold standard para el tratamiento de la IC avanzada en ausencia de contraindicaciones. La supervivencia al año es del 90%, con una media de supervivencia de 12 años y medio aproximadamente. Mejora significativamente la calidad de vida y el estado funcional, y las principales complicaciones son el rechazo de injerto y los efectos secundarios de la inmunosupresión. La limitación más grande obviamente es la escasez de donantes, ¿sí? Para el trasplante, y además se hace una selección muy cuidadosa del receptor basada en la esperanza de vida antes y después del trasplante, que esto está influenciado obviamente por las comorbilidades que tenga ese receptor. Las indicaciones serían IC avanzada y que no tenga otras opciones terapéuticas a excepción de la asistencia ventricular como cuenta trasplante. O sea, cuando ya le diste todo, no mejora y sigue con la IC avanzada. Las contraindicaciones serían infección activa, enfermedad arterial periférica o cerebrovascular grande, hipertensión pulmonar irreversible, ¿sí? Lo que ellos plantean es que se debe considerar un soporte circulatorio mecánico, ¿sí? Para revertir la resistencia vascular pulmonar elevada y luego reevaluar a ver si puede ser candidato o no. Una neoplasia maligna con mal pronóstico, insuficiencia hepática irreversible o insuficiencia con cirrosis, o insuficiencia renal irreversible con CLIRES menor a 30. En estos casos se podría considerar un trasplante combinado de corazón e hígado o corazón-riñón, pero en muy excepcionales casos, o sea, son casos puntuales que se hacen dobles trasplantes. También está contraindicado en enfermedades sistémicas con afectación multiorgánica, cuando tiene un IMC pretrasplante mayor a 35, el consumo actual, ¿sí? No un paciente que con un consumo actual de alcohol o drogas, ¿sí?
inestabilidad psicológica que pone en peligro el seguimiento adecuado y el régimen terapéutico intensivo después del trasplante. Y no es una contraindicación absoluta, pero en general, mayor de 70 años como que es menos probable que pueda ser candidato. Siempre tiene más comorbilidad y demás. Ellos específicamente dicen que no es una contraindicación absoluta, pero es más o menos un límite. Siempre dice, por lo que estaba escrito en las guías, siempre es mejor que el paciente tenga menor de 65 años. Bien, ahora, ¿en qué momento y a qué paciente le proponemos uno de estos tratamientos específicos para IC avanzada? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Sí? Bien. Esto también lo saqué de la guía de la ESC. Vamos a hablar primero el manejo de pacientes con IC avanzada en Intermax mayor a 4, ¿sí? Los que están por ambulatorio, el que tiene mucha reinternación, el que está confinado en la casa, ¿sí? Bien, primero obviamente tienen que tener tratamiento médico completo para IC, ¿sí? Y ahí evaluamos si es un paciente de alto riesgo, si es un paciente que está con mal pronóstico. ¿Cuál es lo que le da este alto riesgo? Que tenga hospitalizaciones frecuentes, que tenga afectación progresiva de órgano blanco, que tenga congestión refractaria al tratamiento o una gran incapacidad para hacer ejercicio. Si no tiene estos criterios de alto riesgo, se puede diferir el tratamiento específico de IC avanzada, que será el trasplante, el dispositivo de asistencia, y hacer un seguimiento estricto, ¿sí? Siempre optimizando todo y viendo si aparecen estas características de alto riesgo. En cambio, si sí tiene características de alto riesgo, ahí directamente vemos, ¿tiene contraindicaciones para el trasplante? Si no las tiene, ya lo mandamos a valorar, ¿sí? Para colocarse en lista de trasplante. Si sí las tiene, hay que pensar, ¿son reversibles estas contraindicaciones? Si no lo son, no son reversibles, ya está contraindicado el trasplante para este paciente, podría llegar a ser un paciente que requiere una asistencia ventricular como terapia de destino, ¿sí? Los de largo plazo, con indicación clase 2A. Recordemos que esto son guías europeas y que la asistencia ventricular a largo plazo es algo muy lejano a nuestro país, pero bueno, vamos a lo estamos viendo para que sepamos que existe y sepamos qué es lo que se viene, ¿sí? O qué sería lo que estaría indicado. Si estas indicaciones sí son potencialmente reversibles, lo que se podría plantear es asistencia ventricular, ¿sí? Como puente a la candidatura sería, ¿sí? O sea, como ver si revierten estas contraindicaciones para que el paciente pueda valorarse para lista de trasplante. Bien, obviamente algo muy lejano a nuestro medio, pero para que sepamos cuál sería el manejo. Por su lado, los pacientes con Intermax 1, 2 y 3, que son los que están internados, que dependen de inotrópicos, el que está con deterioro progresivo y el que persiste en shock cardiogénico, obviamente tratamiento médico completo para IC aguda. Si no responde, soporte circulatorio mecánico a corto plazo. ¿Bien? Entonces, el paciente ya lo tenemos con tratamiento, con diuréticos, lo tenemos con diuréticos, lo tenemos con inotrópicos, lo tenemos con vasopresores, no mejoró, le pusimos el soporte circulatorio de corto plazo, ¿sí? Y ahí pueden pasar tres cosas, básicamente. Que el paciente persista con el daño, persista con daño cerebral, con disfunción de órgano blanco severa o irreversible, y ahí este es un paciente que ya, la verdad que les dimos todo y no mejoró, ahí se debería retirar la asistencia ventricular, ¿sí? Sería iniciar un cuidado paliativo, porque ya tiene daño irreversible y también cerebral. Bueno, esto se podría decir que este soporte circulatorio se utilizó como puente a la decisión, ¿sí? Le colocamos el soporte, pero no mejoró, bueno, lo hicimos como un puente a la decisión, porque era para ver cómo evolucionaba. En este caso, por ejemplo, si el paciente después de tratamiento evoluciona con recuperación tanto de la función cardíaca cerebral y del órgano blanco, ahí habría que hacer un winning de la asistencia ventricular y se podría decir que fue utilizado el soporte circulatorio como puente a la recuperación, ¿sí? Porque se le colocó y el paciente mejoró. O sea, en este caso fue un puente a la recuperación. El paciente, por otro lado, que con el tratamiento completo, con el soporte, evoluciona con recuperación neurológica y de órgano blanco, pero sin recuperación cardíaca, ¿sí? Ahí lo que tenemos que ver es si tiene contraindicaciones para trasplante, si no las tiene, ya valorarlo para lista de trasplante. O sea, este sería, se hubiese usado, sería como un puente al trasplante este soporte.
si las tiene, ver si son potencialmente reversibles, ¿sí? Si son reversibles, seguimos con asistencia ventricular, que esto sería puente a la candidatura, ¿sí? Lo estaríamos usando como puente a la candidatura, ¿por qué? Porque después podemos ver si revierte la contraindicación, y si revirtió, está mejor el paciente, valorarlo para ese trasplante. En cambio, si tiene contraindicaciones y no son reversibles, ¿sí? Ya se podría plantear una asistencia ventricular como terapia de destino en este caso, ¿sí? Obviamente muy lejano, pero para saber cómo sería el manejo y a quién se lo recomendamos. Muchas gracias, espero que se entienda, y cualquier duda o pregunta lo podemos charlar. Les dejo un anexo para que después vean tranquilos, que es respecto de los controles post-trasplante para conocer, y el esquema terapéutico post-trasplante. Muchas gracias.